a las actividades académicas del Seminario Permanente de Educación Socioemocional. Estamos, como saben, en la octava edición, es decir, es el octavo semestre en el que vamos a trabajar, a darle continuidad a los trabajos. Y bueno, pues de antemano agradezco mucho su apoyo para el proyecto y vamos a continuar en esta ocasión, pues traemos unas ideas que hemos estado comentando sobre la reflexión sobre las emociones, es decir, qué son las emociones, considerando también la perspectiva filosófica de las mismas y cómo ésta se ha entramado actualmente con los recientes avances en torno a las neurociencias. Entonces, es un campo que no hemos explorado, queremos hacerlo en este semestre. Me parece complejo, no es fácil, es complejo, pero vale la pena. Creo que nos pondría muy, digamos, eh, muy en la vanguardia de lo que se maneja a nivel internacional. Si podemos, digamos, ir revisando la cuestión neurobiológica que no es nuestro campo. Sin embargo, hay algunos, eh, digamos, toda una tendencia, hay un avance en ese sentido importante, no podemos ignorarlo, negarlo. eh, Tenemos que revisarlo, pero también es no solamente ver la parte neurobiológica, neuropsicológica, sino cómo está enlazada con el tema de las emociones en un estudio eh, que lleva siglos, no es algo nuevo, es una temática que ha preocupado a los grandes filósofos, pensadores de Occidente, como vamos a estar viendo. Y bueno, pues es muy amplio el espectro, eh, sobre todo considerando la historia del pensamiento occidental y la filosofía es muy amplio. Vamos en esta ocasión a acotarlo a un periodo específico con dos autores que tienen textos también, digamos, que están directamente relacionados con el tema de las emociones. Estamos hablando de hace 400, 500 años. Entonces, es interesante cómo desde entonces, con los pocos avances que tenían en cuanto a la ciencia, pues ya estaban ellos reflexionando sobre estos temas que estamos ahora considerando. Entonces, quisiera mostrarles un poco el proyecto de esta edición, de esta semestre, para ver qué les parece. Ya saben que están invitados a colaborar en lo que consideren ustedes que puedan hacerlo. Es un tema, pues, que en ocasiones se puede volver un poco difícil, pero no porque, digamos, su naturaleza sí lo sea, es decir, intrínsecamente, sino porque, como ustedes saben, para construir nosotros aprendizajes significativos, pues tenemos que tener aprendizajes previos y en ocasiones esos aprendizajes previos son pocos o no son suficientes y eso hace que se vuelva más complejo el poder ir asimilando y acomodando estas nuevas ideas sobre el tema de las emociones. Entonces, yo espero que, al menos el propósito de esta reunión es que, pues con estas lecturas nos adentremos en esta perspectiva en cuanto a el estudio de las emociones. Es una perspectiva que tiene, digamos, predominancia a nivel internacional. La mayoría de las investigaciones caminan en esa línea. Entonces, no nos va digamos, a resultar ocioso, sino que nos va a permitir eh, actualizarnos y, bueno, acceder a todas estas fuentes, a estas revistas especializadas sin eh, sin mayores dificultades, ¿no? De antemano, teniendo ya estos aprendizajes previos que tanto se requieren para ir avanzando en la construcción de aprendizajes significativos en torno al tema de las emociones.
Entonces, quisiera, si me lo permiten, y si Alfredo me apoya, mostrarles un poco la siguiente diapositiva sobre el plan que tenemos. No vamos a ver digamos, la problemática de las emociones desde la neurobiología exclusivamente, sino cómo se está intercalando actualmente con dilemas y reflexiones de la ética que son contemporáneos, pero a la vez que tienen antecedentes que, como ya comenté, pues se hunden en las raíces del pensamiento occidental. Eh, Hace más de 2000 años están estos temas ya digamos, de gran interés para los filósofos que, como ustedes saben, pues la psicología pues hunde también sus raíces en la historia de la filosofía. De ahí se desprende posteriormente. Entonces, todo relacionado con las áreas principales del quehacer filosófico, de la reflexión filosófica, en torno a la lógica, es decir, la construcción del conocimiento, en torno al conocimiento del mundo, la ciencia, y también en torno a la ética, que también es una reflexión sobre la conducta del ser humano. Entonces, vamos a tener esta perspectiva integradora y que lo hace también, pues, un, digamos, un vaivén en cuanto a términos de neuropsicología y después términos y conceptos filosóficos. Y bueno, no les aseguro que sea algo que ya tengamos planeado y ejercitado para un aprendizaje exitoso, ¿verdad? Pero sí va a permitirnos hacer un trabajo de discusión, de diálogo y ver de qué manera vamos reflexionando nosotros también sobre estas temáticas. Muy bien. La pregunta central en torno a esto, pues sigue siendo la, la que nos ha ocupado a lo largo de estos 4 años, en donde hemos considerado la importancia de entender qué es la emoción o qué es una emoción, qué son las emociones. Y bueno, pues estamos también apoyándonos en este handbook de emociones que tiene ya tiempo en el mercado, tiene nuevas ediciones, está muy completo. Los autores eh, pues abarcan todos los aspectos, digamos, desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? En torno al tema. Entonces, está recomendable y está en línea. Todos estos documentos también los tenemos. Si los requieren, pues podemos con Alfredo apoyarnos para tener ese drive ahí e incluirlos. Muy bien, vamos a ver la que sigue, por favor. Quisiera, antes de presentarles exactamente el contenido de lo que vamos a ver en este semestre, hacer un pequeño recorrido de cómo llegamos a ese punto sobre el cual vamos a trabajar eh, en cuanto a la historia del pensamiento occidental. En este caso, estamos pensando en, digamos, en los principales filósofos que han trabajado el tema de las emociones. Eh, este concepto pues es más reciente, tiene, digamos, una presencia más reciente a partir de siglo XIX. El concepto de emociones anteriormente pues se utilizaban otros que vamos a ir viendo, especialmente el de las pasiones, digamos que se oponían al tema de la razón, y finalmente la filosofía pretendía enseñar las virtudes, es decir, desarrollar las virtudes en el ser humano. Eh, y bueno, esto siempre fue, digamos, esta dialéctica, esta antítesis entre los elementos contrarios, que sería la virtud y las pasiones. Serían, digamos, los dos elementos que han estado
pugnando o se considera que están en lucha en el ser humano. De tal manera que en este caso las virtudes, no sé si reconozcan este busto que está ahí, si lo reconocen, ¿quién es? Platón. Es de Platón, sí, muy bien. Entonces, pues precisamente, aunque su obra es muy grande, quizá nos llevaría mucho tiempo revisarla detenidamente sobre el tema específico, bueno, pero sí considerar que las virtudes son estas que se mencionan aquí: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Y en la medida que el hombre, el ser humano va desarrollando sus virtudes, va teniendo mayor conocimiento de sí mismo, esto lo hace sabio y lo aleja del mal, porque el mal es exactamente lo contrario, es decir, una persona ignorante que no está, digamos, consciente de la importancia de desarrollar estas virtudes que lo van a conducir hacia el bien y finalmente hacia la felicidad. Entonces, el alma está, digamos, considerada y conformada por tres aspectos que la caracterizan: su aspecto racional, su aspecto irascible y el conscupiscible, que es la parte relacionada con los apetitos, vamos a llamarla así, la parte más conscupiscible, la parte más eh, básica en cuanto a las necesidades que, que enfrenta el ser humano. Entonces, estos elementos, eh, eh, digamos, ubican al sujeto, a la persona, en esta lucha interna, en donde la metáfora de un carruaje o un carro que es conducido por un jinete, pero jalado por un par de caballos, uno de color blanco y uno color negro, que simbolizan las pasiones, algunas necesarias y otras muy destructivas, dependiendo del color, eh, jalan al jinete y lo pueden pues llevar hacia el barranco, ¿no? Si no tiene control de los caballos. Entonces, esa metáfora es la que eh, nos plantea precisamente Platón, en el sentido de que las pasiones, si no son bien conducidas, si se falla en el desarrollo de las virtudes, pues va a llevar al sujeto hacia un estado miserable. Muy bien, vamos a ver la que sigue. Bien, aquí también, en continuidad con las enseñanzas platónicas que habíamos ahorita, también tenemos eh, digamos, este discípulo de la escuela del Ateneo, que también, digamos, desarrolla su propio trabajo, un texto sobre ética de Nicomaco, un libro también muy extenso, en donde también se habla de las virtudes, eh, se habla de la ira, en este caso en un contexto de juicio moral, es decir, no nada más es la ira, sino también es cómo la ira determina nuestro juicio moral y nuestra moral en general al actuar. El tema de la valentía o el coraje, el orgullo, son emociones que se analizan, e igualmente eh, la importancia de las virtudes, considerando que éstas deben de buscar un equilibrio, es decir, una moderación en el comportamiento del ser humano para que éste pueda alcanzar un estado de felicidad y no sea, digamos, precipitado también hacia un estado miserable. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Entonces, es esta idea de gobernarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo para poder triunfar
sobre nuestras necesidades más básicas, nuestras pasiones. Como vemos, pues hay una contraposición también entre lo que es la razón o el alma racional y, en este caso, el alma pasional. Bien, ya después de Aristóteles, pues viene esta continuidad en grandes etapas. Estamos viendo grandes etapas de la filosofía hasta llegar al punto que vamos a analizar en este seminario. Eh, en este caso, estamos considerando un salto en la antigüedad de los griegos para llegar a los romanos, en donde, como sabemos, pues estos últimos eran grandes admiradores de la cultura helénica, y con ello pues desarrollaron pues un panteón muy similar de dioses, eh, con otros nombres, etcétera. Pero en el caso eh, del tema del pensamiento filosófico sobre el comportamiento humano, pues también ya se analizaba entonces este asunto de las emociones, considerándolo como un elemento nocivo, un elemento que disminuía la capacidad de juicio del sujeto, en el sentido de que era un juicio, vamos a llamarlo así, equivocado, o mal logrado, o distorsionado, que lo llevaba precisamente a un deterioro en su capacidad de regulación o de comportamiento, o en su conducta, ya que se consideraba también que la ira iba mermando esta capacidad de juicio, el amor o la ternura te volvía más vulnerable, y todo esto pues generaba más inseguridad, más miedo. Entonces, de esa manera, las emociones o van erosionando la capacidad racional del ser humano. Esta es la perspectiva del estoicismo. Los estoicos son los que eh, han desarrollado esta línea dura, digamos, en donde el ser humano tiene que trascender sus propias debilidades, sus propias pasiones, para poder acceder a un estado de mayor bienestar, de felicidad, porque el estoicismo está basado en gran parte en el hedonismo. Es decir, eh, vamos a buscar suprimir el dolor que nos causa diversas circunstancias en la vida, y vamos a buscar el placer o el bienestar, eh, no nada más físico, también, digamos, emocional o psicológico, existencial, en el sentido de que podamos eh, disfrutar de nuestros bienes, de lo que tenemos, de nuestra existencia, sin estar eh, atado a esas pasiones. Y esa ruptura con las pasiones es lo que se conocía como apatia o apatía, indiferencia psíquica, que es un logro, o sea, es decir, es la búsqueda de ligarnos de estas urgencias pasionales, y que nos permiten precisamente una aponía, que es un término que significa la supresión del dolor, del sufrimiento, la aponía, y nos coloca ya en una posición de la búsqueda de la ataraxia, que es otro concepto muy importante sobre el que debemos de reflexionar, en donde la persona eh, está en búsqueda de un estado de serenidad, un estado de paz, y de bienestar. La ataraxia debe ser un concepto que debemos de retomar, porque los estoicos modernos, es decir,
Estas escuelas son muy antiguas, estamos hablando de la época de los romanos, se iniciaron durante los griegos, es decir, 300 años antes de Cristo, y esta escuela de Séneca pues es otros 300 años después de. Entonces, ya desde entonces estaban considerando la importancia de la búsqueda de la ataraxia, y esto es algo que eh, escuelas, organizaciones estoicas contemporáneas están tratando de retomar para enfrentar pues, los dilemas contemporáneos que tenemos en esta sociedad. Entonces, este es otro de los aportes de los estoicos y de Séneca. Vamos a ver la que sigue, por favor. Bien, después digamos, de la antigüedad viene la Edad Media. La Edad Media, pues viene la escolástica, los doctores de la iglesia, igualmente las pasiones las consideran pecados, porque ya estamos en el cristianismo, ¿verdad? Y se empieza a concebir de esta manera en este caso, la- las emociones, ¿verdad? Como algo que nos conduce hacia el mal, o hacia el mal actuar o hacia el pecado. Esto pues viene con Santo Tomás de Aquino, San Agustín, en fin. Eh, y bueno, ya con esto llegamos al punto eh, medular de nuestro seminario, que sería, eh, digamos, después de la Edad Media, de la antigüedad, la Edad Media, sigue ya la modernidad en filosofía. Bueno, ese puente entre la Edad Media y la modernidad, pues lo representa René Descartes, que es el autor que vamos a estar revisando en el seminario. Uno de ellos es Las Pasiones del Alma, de René Descartes, de 1500, no, allá de la época de Diego de Montemayor, ¿verdad? Por aquella época. Y Felipe nos va a estar apoyando con el error de Descartes, que es una actualización de algunas lecturas de la relación mente-cuerpo, y lo poco que se conocía en aquel tiempo por parte de los filósofos, porque el filósofo era muy holístico. En este caso, Descartes, pues manejaban matemáticas, eran matemáticos, expertos en geometría, eran expertos en anatomía, fisiología, o sea, eran medios médicos casi, y además de ello, pues eran filósofos o tenían un enfoque relacionado con el tema de lo trascendente. Entonces, tenemos el error de Descartes, que tenemos los textos, es un libro muy en la línea neuropsicológica actual, hace una reflexión sobre Descartes. Pero el autor, Damasio, pues es un neurocientífico, no es un filósofo. Así que siempre hay de una réplica, siempre hay una contrarréplica, y pues en Francia hay una tradición muy importante de filósofos actuales que siguen las enseñanzas de Descartes, y bueno, ahí está la contrarréplica eh, de este autor, Campbell Schauer, de Descartes Napadit no lo ha dicho, es decir, o no lo dijo, ¿verdad? Contradiciendo de esta manera las tesis de Damasio, donde afirma que dijo tal cosa y que ahora, y que las neurociencias, etcétera, no concuerdan o sí concuerdan, etcétera. En este caso, desde la perspectiva filosófica, también hay una crítica al trabajo del neurobiólogo Damasio. Entonces vamos a ver esos textos, los tenemos ahí, y vamos a cerrar el seminario con este otro autor,
que viene después de Descartes, es decir, Descartes en 1560 por allá, y después viene Baruch Spinoza en 1630 también, y eh, también él es un estoico, como vamos a ver, pero es un estoico ya de los últimos, ¿verdad? Ya no estaba ligado de forma directa con la tradición anterior, eh, y tiene el texto sobre ética, que se describen todas las pasiones del alma. Vamos a ver algunas de ellas. Eh, Igualmente, Damasio, pues se identificó mucho con Spinoza, son portugueses, etcétera, y también hace un trabajo de interpretación del texto de Spinoza a la luz de los avances en neuropsicología y neurociencias. Entonces vamos a estar viendo también el texto de Spinoza, En busca de Spinoza, y eh, este ensayo que es muy interesante, La herida de Spinoza, de Serrano, un filósofo español, que también hace una crítica, pero digamos, te da una perspectiva muy clara de cómo ha sido el desarrollo de la filosofía, los fundamentos que tiene Spinoza, que a veces son difíciles de entender. Este autor, como es un ensayo, no es un texto muy, digamos, académico en filosofía, filosófico, más bien es una discusión sobre el tema. Igualmente reflexiona sobre el texto de Damasio y de Spinoza. Entonces, esto es lo que tenemos programado para este seminario. Eh, si gustan leerlos, esperemos que sí, les interesen, pues Alfredo va a tener los documentos ahí disponibles, y bueno, pues quisiera cederle la palabra a Felipe. Felipe va a entrar de lleno al tema de Spinoza, al tema de Antonio Damasio, ¿verdad? A lo mejor está un poquito así violento, así tan rápido, pero es que sí es en este caso las neurociencias, pues traen un discurso, y tenemos que empezar a familiarizarnos con ello. Entonces le voy a dar la palabra a Felipe para que en términos generales nos presente un poco estas ideas de Damasio, por dónde van, y al final podemos discutir algunas inquietudes que ustedes tengan sobre estas temáticas que hemos estado comentando hoy. Muy bien, Felipe, pues tienes el micrófono. Sí, adelante. Gracias, Arturo. No sé si ya puedo arrancar. Sí, ok. Bueno, mira. Sí, De hecho, bueno, muchas gracias. Yo creo que mejor introducción no pudimos haber tenido. En este caso es Descartes, no es Spinoza, pero es Descartes, entonces el error de Descartes. Y bueno, la verdad es que hay que decir que sí, como tú dices, bien dices Arturo, estamos dando un salto cuántico, ¿no? O sea, un amplio, grandísimo salto ahora a esta modernidad de lo neuro que a veces se abusa, pero bueno, este es un señorón. Él trabaja con su esposa directamente en la Universidad del Sur de California. Eh, de hecho, de hecho son investigadores los dos, con otro equipo colaborador del Instituto del Estudio Neurológico de la Emoción. Como tú bien dices, portugués, y en el 2005 dieron el premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica. Alguna vez ese premio también lo ganó este señor Garner, Howard Garner, no recuerdo qué año, pero bueno, este es un muy mini currículum, así nada más para contextualizar y decir, bueno, este es el señor. Adelante, gracias. Aquí está lo que platicaba Arturo, ¿verdad? De este enorme, de los filósofos, sí, eran todo. Yo creo que habría que preguntarles de qué no sabían, ¿no? Que era, ¿no? Que era difícil, ¿no? Sabían de todo, ¿no? Y tenían una capacidad de indagación, de exploración, de investigación, pues impresionante, la verdad, todo, ¿no? Entonces, la famosa frase de René Descartes, pienso, luego existo,
que después ya se popularizó, ¿verdad? En camisetas, en sombreros, en carteles y todo eso. Todo se comercializa actualmente. Adelante. Bien, precisamente lo menciona Arturo y sí, vamos a dar generalidades porque sí, esto es muy profundo, es muy extenso, pero bueno, en cuanto a la separación mente-cuerpo, precisamente dice, ¿cuál es el error de Descartes? Bueno, para Damasio el error es separar el cuerpo de la mente, dice, eso no es, dice, con su tesis de qué pensar, la tesis de Damasio es de que pensar es igual a ser, cuando es justamente lo contrario, dice, en el principio fue el ser, posteriormente el pensar, somos, luego pensamos. Es un error, dice Damasio, la separación dualista entre la mente y el cuerpo, entre la racionalidad y la emoción. Adelante, Alfredo, thank you. Gracias. ¿Cómo se desarrolló esto? ¿De qué manera? Bueno, Damasio propone que el sistema de razonamiento se desarrolló como una extensión del sistema emocional. Esto es bien importante, ¿eh? Como una extensión del sistema emocional, el cual permitía tomar decisiones no conscientes, imprescindibles para nuestra supervivencia. Y dice, y es que las emociones juegan un papel trascendental en las intuiciones. En la hipótesis, respaldada por las investigaciones posteriores en pacientes con lesiones en el lóbulo frontal, propone que la razón y la emoción requieren una complementación mutua. Adelante, Alfredo. ¿De dónde partimos? Bien, esta es una ilustración del caso de Phineas Gage. Y yo en lo particular dije, bueno, como es muy amplio, dije, bueno, como un detonador para exponer las ideas centrales de Damasio está este caso del señor Gage en 1948. Él era un trabajador de la construcción de una línea de ferro en Vermont, en Estados Unidos. Esto es muy extenso, pero lo hago muy compacto. Tras una explosión, la explosión fue porque a él le encargaron que dinamitara un pedazo para poner rieles ahí y bueno, ¿no? Entonces, ocurre un accidente, hay una explosión, entonces una barra de hierro penetra por la mejilla izquierda de Gage, perforando la base del cráneo y atravesando la parte frontal del mismo. Ahí se ve en la figura, ¿verdad? Entonces, increíble, yo cuando lo estaba leyendo y dije, pues de qué estaban hechos antes, ¿no? Gage no llegó a perder el conocimiento. Dice, y en 2 meses se recuperó, perdón, completamente, al menos en apariencia. No tenía dificultades para hablar ni para moverse. Sin embargo, la persona responsable de antaños era muy comprometido y muy trabajador. Dice, se fue convirtiendo en un ser inestable, incapaz de tomar decisiones adecuadas. Su comportamiento revelaba una conexión entre la racionalidad deteriorada y una lesión concreta. Esta es la ilustración de este caso. Adelante, Alfredo. Bien, entramos a las ideas centrales de Damasio. Los circuitos cerebrales, dice que se ocupan conjuntamente de las emociones y de la toma de decisiones, también suelen participar en la gestión cognitiva y el comportamiento social. Este concepto conecta entonces directamente la neurociencia con los fenómenos socioculturales. Otra idea importante analizada en este texto, ¿verdad? En estas ideas de Damasio, es que la mente no sería como es si no fuera por la interacción entre el cuerpo y el cerebro durante la evolución, durante el desarrollo individual y en el momento presente. Los fenómenos mentales solo pueden comprenderse en el contexto de la interacción de un organismo con su ambiente. Poseer una mente conlleva la capacidad de formar representaciones neurales que pueden convertirse en imágenes ordenadas a través del pensamiento. O sea, el pensamiento ordena todas esas imágenes e influye en el comportamiento para predecir, para planificar y para elegir. Dice, esto nos conduce a la conciencia. Adelante, perdón. Gracias. Otra de las ideas centrales es que la experimentación de una emoción conlleva un conjunto de cambios del estado corporal conectados a determinadas imágenes mentales que han activado un sistema cerebral específico. Es decir, un estímulo desencadena una reacción automática.
Entonces, cuando somos capaces de percibir un estímulo generador exterior, la reacción en el cuerpo que la determina el cerebro y las ideas que acompañan a esta reacción, tenemos un sentimiento. Ahí déjale, pero mira, lo de los sentimientos viene muy amplio, ya más amplio de En busca de Spinoza. Ahí viene la neurobiología de la emoción, y ahí desarrolla Damasio a profundidad ya lo que son las emociones y los sentimientos. Adelante, gracias, Alfredo. En términos muy generales también, Damasio tiene varias ahí estructuras de las emociones. Me acuerdo con la tesis de Joan, por ahí también metimos literatura de Antonio Damasio. Dice, existen emociones positivas y emociones negativas. El objeto de una educación adecuada para los jóvenes e incluso para los adultos se conllevaría al aprendizaje de la gestión emocional, ya manejado por otros autores también en cuanto a conciencia emocional y autogestión emocional, cultivando las emociones buenas e intentando eliminar las malas, aunque como seres humanos que somos, hemos de asumir que presentamos ambas, por supuesto. Y el que no lo asuma, pues va a tener muchas bronquitas, hay muchos problemas. Ideas centrales de Damasio, continuamos, dice, partiendo de la base del estudio de pacientes con desórdenes de tipo emocional y dificultades en la toma de decisiones, esto es muy interesante, compañeros. Damasio establece la hipótesis del marcador somático, según la cual las emociones ayudan en el proceso de razonamiento, aunque la creencia común era que lo perturbaban, ¿sí? Esto es, que los procesos emocionales guían e influyen en la conducta y especialmente en los procesos de toma de decisiones. Mencionaba que antes de aplicar ningún análisis de un costo-beneficio a las premisas y antes de razonar hacia la solución del problema, ocurre algo muy importante. Cuando aparecen en la mente malos resultados relacionados con una determinada opción de respuesta, aunque sea muy breve, experimentamos un sentimiento desagradable en las entrañas. Bueno, sí se siente biológicamente, pues, ¿no? Dado que el sentimiento tiene que ver con el cuerpo, el autor da al fenómeno el término técnico de estado somático y puesto que marca una imagen, lo denomina marcador. Yo tengo un dibujo ahí, no sé si se puede hacer un poquito más grande, Alfredo, si se puede, si no, ni hablar, no hay problema, pero ok, ahí está bien, ahí está, muchas gracias. Dice, la razón no dispone de la capacidad de responder de forma rápida y efectiva en un periodo corto de tiempo cuando existen muchas posibilidades. Entonces, la hipótesis del marcador somático dice que cuando tenemos que tomar una decisión, nuestro cerebro analiza las experiencias vividas, intereses, provocando en nuestro organismo reacciones somáticas que se traducen en experimentar un estado emocional específico. Ahí se están dando la mano no sé, el afecto y la razón, ¿verdad? Gracias, Alfredo, adelante. Otras de las ideas son que la distinción dualista entre mente y cuerpo, no pensante del pienso, luego existo de Descartes, constituye el verdadero error. Para él, aquí está el error, dice. Según la propuesta del autor, es decir, existo, luego pienso. Descartes era pienso, luego existo. Se ha de concluir que para nosotros en el principio fue el ser y solo más tarde el pensar, como cita Damasio. La comprensión global de la mente humana debe relacionarse con un organismo completo, formado por la integración del cuerpo, propiamente dicho, y el cerebro, y completamente interactivo con un ambiente físico y social. Adelante. Bueno, ahí ese es Felipe y muchas gracias. Yo quiero ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud, Arturo Muñiz, bueno, todos los que están ahí presentes, compañeros. Esto lo dijo Arturo muy claro y yo también. Damasio está considerado el padre de la neurología cognitiva. Él tiene frases muy importantes por cuestiones de dimensión, que es muy grande la obra de él. Hay unas frases, dice, más sentimientos, menos tecnología, pero bueno, como bien decía ahorita Arturo, para una tesis hay una antítesis y para una réplica hay una contrarréplica. Eso es en términos muy generales, lo que pudimos recuperar del texto
del error de Descartes. Por supuesto que podemos seguirlo viendo, quizá ahondando sobre temas específicos que por ustedes aquí vieron, ¿verdad? Y bueno, esta es la presentación, ok, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Sí, muchas gracias, Felipe. Pues el texto de Descartes que vamos a ver son las pasiones del alma. Sin embargo, el tema de pienso, luego existo, entiendo que está presente en otro trabajo sobre el método, ¿verdad? En Claro, este caso, sí. la idea de trabajar sobre la investigación desde la duda, ¿sí? Es el método que sería otro texto, pero bueno, es bueno tenerlo presente, ¿no? Que vamos a ver estas ideas de Descartes sobre el funcionamiento del cuerpo humano y también del alma, ¿no? Y cómo están vinculados ambos. Ujú. No es un tema sencillo, pero Descartes, pues desde 1500, mitades de 1500 del siglo XVI, pues ya estaba investigando sobre este tema. Y bueno, pues eh, creo que empezaríamos siguiendo esta línea con lo que Felipe estuvo hoy presentando. Vamos a ver el texto de Descartes en la próxima, junto con el error de Descartes. Eh, Esto para ir profundizando un poco más Claro, y ya claro. después entraríamos eh, con los trabajos de Spinoza, que también son muy interesantes, aunque son de 1630 por allá, tienen gran actualidad, gran interés en la actualidad. Fíjate, Bueno, Arturo, perdona, más que hacer un comentario. Actualmente, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay un boom de todo lo que es la neurociencia. Eh, Cuando hay un boom así, no es que se demerite absolutamente nada el trabajo de los neurocientíficos, pero es tanto el boom que se trivializa y se hace un mercado impresionante de, por ejemplo, el coaching que se dedica mucho a precisamente todo lo que es neuro. Imponen el prefijo neuro y me consta, lo he visto y me he metido mucho a analizar ese tipo de cosas. El prefijo neuro, entonces ahorita, por ejemplo, todo es neuro. Si le pones el prefijo neuro, tú vendes. Por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, que todos nos fuimos a trabajar a la casa, etcétera, etcétera, es impresionante el número de cursos que se venden por Face. Pero impresionante es la venta, entonces, y se maneja mucho ese prefijo neuro. Al ponerse el prefijo neuro, eh, el común denominador, que nosotros sabemos que es complicado esto, ¿verdad? Entonces, no tienen ese conocimiento de lo neuro, entonces a veces se pasa uno y dice, a ver, pues ya ahorita hay neurocamisetas, neuropantalones, neurogorras, neurocalcetines, neurolentes, como los que trae por ahí Sara. O sea, es decir, llega el momento en que espero que me esté explicando, llega el momento en que se pasa este concepto. A mí no me preocupa, pero sí me pone un poquito incómodo, porque es interesante, es interesante, hay que revisarlo. No podemos descartar algo que no hemos revisado exacto. o burlarnos de algo que no conocemos. Entonces, qué bueno que nos metemos a estos temas, Arturo, compañeros, porque estamos clarificando algo que a mí me parece bien importante. Y tienes razón, Arturo, o sea, si no conocemos la base biológica, neurobiológica, y decimos que somos expertos y que tenemos un grupo socioemocional y que yo y que no sé qué tantos, pues aguas porque de repente nos sale un rasurado ahí y oye, a ver, ¿qué onda con este autor? ¿Y qué onda con él? Ay, no, pues la base no. Entonces, es muy interesante. Yo te agradezco mucho, Arturo, pero sí tenía que decirlo porque se estaban banalizando mucho el concepto de neuro en redes, no nosotros aquí estamos, por algo estamos estudiando esto, ¿ok? Gracias. Al contrario, Felipe. Eh, Miren, aquí les voy a leer una definición de la neuroeducación, porque tampoco nos salvamos de este prefijo, como señala Felipe. Eh, Nos habla de las estrategias de desarrollo educativo y los procesos de enseñanza, estableciendo un puente entre la neurología y las disciplinas que engloban a la educación. Entonces, también digamos,
este corriente o este enfoque científico predominante actualmente ya llegó a la educación, tiene toda una línea de trabajo. No nos sorprenda que algún tesista de la maestría nos proponga hacer un trabajo sobre neuroeducación y estrategias, en fin, sobre diferentes dificultades en el aprendizaje. Entonces, sí es importante también estar actualizados en cuanto a esto, en cuanto a lo que es la neuroeducación, cuáles son sus postulados, sus principios básicos, ¿no? Pero con lo que vamos a ver en el seminario, yo creo que sí vamos a profundizar bastante en el tema neurobiológico, neuropsicológico principalmente, en términos generales, ¿verdad? Porque no vamos a tener una perspectiva de un neuropsicólogo, sino de un psicopedagogo. Pero sí queremos aprender las bases que se requieren desde la psicopedagogía para también estar informados de esta otra línea de pensamiento y de desarrollo científico que tiene, como les digo, muchos trabajos. La mayoría de las investigaciones de las revistas van en esta línea. Entonces, creo que vamos a avanzar hasta donde podemos llegar, ¿verdad? No queremos, a este tema se le puede dedicar pues todo el seminario, o sea, no tiene, es muy extenso, no tiene digamos, un fin inmediato, pero sí queremos empaparnos bien de esta corriente, ver de qué se trata, explorarla, analizarla, criticarla y bueno, después ya salir de esto y ver otras perspectivas que están vigentes, que eh, también no las hemos revisado tan a fondo, pero creo que en este caso, pues ver las bases filosóficas de las emociones, entender qué es la emoción desde esta perspectiva es necesario, es importante, y después ya veremos otros enfoques, por ejemplo, el análisis cultural de la emoción. Ya hemos tenido una aproximación desde la antropología, pero el análisis cultural también es otra perspectiva en donde se consideran las grandes corrientes o influencias culturales eh, que se tienen sobre los afectos y la forma de expresarlos en cada cultura. Entonces estamos hablando del cine, del streaming, Netflix, en fin, de la literatura, de todas estas influencias, las caricaturas, todas estas influencias que inciden en la manera como concebimos la expresión de las emociones. Entonces, es otra línea que esperemos retomarla más adelante. Es como la antítesis de la perspectiva neurobiológica, el análisis cultural. Pero bueno, estamos como quiera indagando y abiertos a conocer estas propuestas. Y bueno, quisiéramos ver qué les parece a ustedes esto que hemos estado planteando hoy. No sé. Pues muy enriquecedor, doctor, la historia, el repaso histórico de cómo el concepto de la emoción se ha tratado desde hace más de 2000 años, hace 2600 años, ya sea por los europeos, ya sea también por los griegos. Esto es muy interesante porque puede servir como un sustento teórico para lo que se comentaba, el tema de la tesis. Entonces, esto es muy interesante de cómo se trataba antes y cómo se está tratando hoy en día, tanto en el plan nacional como dentro de la escuela. Cómo se entiende el concepto de la emoción, el concepto de salud emocional, el bienestar emocional. Entonces, en siguientes pláticas yo pienso que este tema se va a expandir y va a ser muy interesante. Y le agregaría yo la variable pandémica, pues, ahora que, entre comillas, no es teórica, pero es vivencial. Y de hecho lo estamos viviendo, o sea, con las entrevistas que se han estado realizando, ¿verdad? Entonces, pues ahí viene material muy interesante a ver
cuáles son los cambios que nosotros sentimos en los que están, ahora sí, como dice el doctor Míez, en la talacha, en las aulas, en la escuela, con respecto a situaciones o estados emocionales. Sí, y también recuperar aportes antiguos, por ejemplo, el de los estoicos, estos conceptos que comentamos de aponía y taraxia, pues están vigentes porque la gente con la pandemia, pues busca aliviar el dolor, quiere el placer, quiere salir a cenar, quiere salir al cine, quiere salir a divertirse con los amigos, etcétera. Y las restricciones son ya muy extensas en el tiempo, entonces van generando mucha frustración también. Y, y bueno, estos conceptos los podemos todavía utilizar, inclusive eh, en enfoque filosófico oriental también, no lo hemos abordado aquí, pero también ellos tienen la perspectiva igual de desvincularse de los placeres, de las necesidades de la vida cotidiana para entrar en un estado de desapego. Entonces, esto los estoicos ya lo manejaban, mejor dicho, también lo manejan, ¿verdad? Porque la filosofía oriental pues tiene mucho tiempo también de estar vigente, eh, pero en Occidente también tenemos estas propuestas y, y bueno, pues es cuestión de explorarlas a la luz de lo que estamos viviendo y las nuevas corrientes ya con bases científicas pues más sólidas y bueno, pues ver de qué manera estas aportaciones nos pueden interesar. El tema de las virtudes pues sigue siendo vigente. eh, la cuestión ética está, pues sí, es algo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión, esta lucha entre las virtudes y las pasiones, pues eh, es presente, ¿no? No es algo que podamos considerar que existió, ¿verdad? Sino que existe y lo tenemos nosotros de manera cotidiana como una dialéctica entre estos aspectos. Muy bien, pues, ¿quién más le gustaría comentar algo sobre este tema de hoy? Buenas tardes. Maestro, Sí, sí me escucho, ¿verdad? está un poquito bajito. Ah, perdón. Súbele más, Blanca, casi no te oyes. A ver, ahí va. Se escucha mejor ahí. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, Sí, es un tema históricamente importante, válido y como dicen ahorita en la pandemia y más allá de entenderlo, buscar después las acciones, porque sí se está presentando bastante situación emocional preocupante en muchos alumnos. Las mamás dicen, maestra, es que yo lo veo, mi hijo es otro, lo veo caído, lo veo tirado, o sea, palabras que usan las madres de familia. Entonces sí, muy importante el tema y muy vigente y sobre todo después de entenderlo, qué acciones, qué hacer. Yo en lo personal estoy tratando el tema de las emociones en la clase de tutoría que abarca el campo de la educación socioemocional, pero pues sí, estamos viendo técnicas de relajación, cómo enfrentar algunas emociones. Ellos mismos, los muchachos, las buscaron y muy padres que hasta para uno las aplica, ¿verdad? O sea, estoy poniendo a buscar eso, pero de repente te topas y dices, ¿qué hago aquí? O sea, ya es una parte, sí, psicopedagógica, pero un poco limitado los maestros, entonces sí es un tema bastante valioso. sí, es cierto, pues eh, yo creo que la intención es esa, encontrar otras perspectivas que también ofrecen cierta fundamentación al trabajo y a la comprensión de estos fenómenos. Arturo, Sí, doctor. un comentario nada más. Mira, yo coincido en que el tema es muy pertinente y es necesario abordarlo.
yo lo único que sugeriría es que tengamos, digamos, referentes claros de que nos guíen en la lectura y la reflexión de estos autores, filósofos algunos, neuropsicólogos otros, referentes claros que nos guíen. Y un punto central, o sea, creo que un punto básico es construir un concepto de sujeto. O sea, el concepto de sujeto del que nosotros vamos a partir. O sea, porque si bien es cierto, por ejemplo, cuando Damasio cuestiona la conceptualización que tiene Descartes de sujeto, o sea, él hace una propuesta distinta, hace una propuesta diferente de cómo debemos conceptualizar al sujeto. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, o sea, ¿cómo vamos a conceptualizarlo nosotros? Al final de cuentas, ¿cuál va a ser nuestro referente teórico, como bien lo señalas, para diseñar nuestros diagnósticos y nuestras intervenciones? Entonces, aquí hay un punto esencial en el que creo que todos coincidimos, ¿no? En pensar al sujeto, como un sujeto, el ser humano, como un sujeto integrado fundamentalmente por 3 dimensiones. Una dimensión biológica, una dimensión psíquica y una dimensión social. La dimensión social, la dimensión psíquica, son áreas, son espacios de controversia, de polémica, porque hay distintas posturas teóricas, hay distintos modelos explicativos, ¿sí? Incluso en el plano de lo biológico, ahora vemos también hay distintas posiciones, distintas posturas acerca del funcionamiento en lo que compete a las bases biológicas de la conducta. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué coincidimos? Coincidimos en que estas 3 dimensiones están interrelacionadas. ¿Sí? Que hay una interrelación, que el abordaje tiene que ser un abordaje integral, en donde tratemos de integrar estos 3 planos, estos tres elementos, y estos 3 dimensiones en la constitución del sujeto, pues justamente, o sea, nos llevan a concebir de una manera al sujeto. Entonces, Descartes lo concibe como un sujeto unívoco. Él construye el concepto, él trabaja el concepto de conciencia. Por eso su expresión de pienso, luego existo, o sea, pienso, entonces existo, o sea, existimos en la medida en que somos conscientes de nosotros mismos como sujetos, como individuos, que no es el de otros seres, no es la condición de otros seres vivos, que no tienen conciencia de su existencia. El punto es, esta conciencia, ¿sí? Este ser consciente de nosotros mismos, es una cualidad, es una capacidad que nos permite dar cuenta de manera integral de toda nuestra esencia, o hay aspectos que escapan a la conciencia, ¿sí? Que es justamente ahí donde la polémica se va dando. Si no es pensar, decir, si somos sujetos unívocos, con una capacidad de conciencia, entonces podemos dar cuenta de todos nuestros procesos. Podemos dar cuenta de todos nuestros procesos a través de un método de introspección, y entonces vamos dando cuenta de todo lo que nos está determinando. Esa es una postura, esa es una posición, hay otras. Entonces, ¿cuál es la que vamos a ir construyendo? Es decir, yo quisiera plantear como uno de nuestros ejes, a reserva de que vayan a ir apareciendo algunos otros, plantear como uno de nuestros ejes de referencia es el concepto de sujeto que vamos a tener, o sea, ¿cómo lo vamos a conceptualizar? ¿Sí? ¿Qué se desprende de la lectura de Spinoza? ¿Qué se desprende de la lectura de Descartes sobre la conceptualización del sujeto, del ser humano como un sujeto? ¿Sí? ¿Qué se desprende de la perspectiva de Damasio, de estos neuropsicólogos, de estos neurocientíficos que están haciendo un planteamiento distinto, ¿no? Un planteamiento diferente, incorporando otros elementos? Entonces, sí, irnos planteando referentes claros para poder trabajar sobre
que nos guíen en la lectura y no perdernos, porque nos podemos perder, ¿sí? en la discusión. Y me da gusto, yo creo que esto es esencial, o sea, no podemos ser practicones y solamente dedicarnos a la intervención. Si pretendemos realmente generar conocimiento científico en esta línea de investigación, pues necesitamos tener bases teóricas sólidas y bases filosóficas como la que estás proponiendo para esta versión, esta nueva siguiente versión del seminario, ¿no? Que estamos arrancando ahora. Muy bien, pues era lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor. Muy, muy interesante su aportación, muy, muy enriquecedora. Sí, Felipe. Sí, no, muchas gracias, doctor. Me recordaste, a ver si se acuerdan ustedes, aunque Arturo está muy joven, de Alberto Merani, el sujeto como sujeto biopsicosocial, nada más como observación. Claro. Yo creo que nomás nos acordamos Muñiz y yo. Sí. Muy bien. Bien, pues la observación es muy, muy pertinente. Estamos completamente de acuerdo en que sí debemos de ir resolviendo esta concepción que tenemos del sujeto, irla construyendo también con base a estas lecturas y otras que hemos realizado previamente. Y bueno, también ir considerando también otros análisis filosóficos en torno al concepto de sujeto. Muy bien, doctor, me parece sí, muy interesante. Espero que podamos profundizar un poco más en la lectura de Descartes, al menos con ese texto que ya tenemos en mano. También la razón del método, pues es otro texto en donde se expresa esta idea de pienso, luego existo. Y bueno, pues sí, creo que sería muy enriquecedor si logramos como propósito de este seminario, de esta edición, construir las bases, al menos, de un concepto de sujeto, precisamente en la perspectiva de la cuestión emocional, de las emociones, cómo conceptualizamos las emociones desde la perspectiva fundamentado en una concepción de sujeto que hayamos ya trabajado con base a estas indagaciones que vamos a hacer en este semestre. Muy bien. No sé si alguien más quisiera comentar algo más, otra cosa. Bueno, pues quiero agradecerle su presencia, a Felipe su participación, también a Alfredo que ha estado apoyándonos amablemente, ustedes también por sus aportaciones y también por estar aquí con nosotros acompañándonos esta tarde. Y bueno, pues en la próxima vamos a trabajar el texto de Descartes, vamos a ver las pasiones del alma y vamos a seguir revisando el error de Descartes, digamos, en la próxima edición para que puedan ustedes echarle un vistazo a las lecturas. Son, pues sí, un poco difíciles algunas, las de Descartes pues son de hace 500 años, los términos son muy elocuentes algunos, pero pues son interesantes, ¿no? Y bueno, pues muy bien, pues yo creo que con esto cerramos. Muchas gracias a todos por su asistencia en este arranque del seminario. Y bueno, pues nos vemos entonces el próximo viernes a las 5. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Nos vemos.